Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, versículo 5. Una palabra que tenemos que dar hoy. Vamos a estar participando también de la Santa Cena, así que vamos a acelerar un poco, ¿le parece? Josué, capítulo 3, versículo 5. Versículo de la Escritura dice: Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Escuche bien esta palabra, dice: santifíquense, porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes. ¿Cuántos quieren que el Señor haga maravillas en su vida? ¿Cuántos quieren? Entonces hay una encomienda de Dios en esta tarde, y es santificados. Esta palabra, hermanos, santificarse o santidad, quiere decir apartarse de lo malo, apartarse de lo que no agrada a Dios, desconectarse de las cosas del mundo. La Biblia dice, hermanos, que el que ama al mundo, que el que es amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. La santidad, hermanos, es la norma más alta en la moral que Dios tiene para el creyente. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia también nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y también la Biblia menciona que Dios desea una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que por todas partes de la Biblia vemos que la santidad es requerida para el creyente. Pero Dios no solamente requiere santidad en el creyente, sino que Dios mismo se presenta a sí mismo como un Dios santo. El carácter de Dios no solamente que Dios es amor, el carácter de Dios no solamente es que Dios es justo y que Dios es misericordioso, sino que Él se presenta a sí mismo y dice: yo soy un Dios santo. Él dice: yo habito en la altura y en la santidad. Y Él nos dice: ser santos porque yo soy santo. El versículo que acabamos de leer, Josué 3:5, el pueblo de Israel viene de vagar 40 años en el desierto. Habían caminado por 40 años con todos sus días y con todas sus noches, desde que habían salido de Egipto. El pueblo ya venía casi para entrar a la tierra que Dios les había prometido. Ya estaban en la frontera antes de ingresar a la tierra que fluye leche y miel. Habían sido 40 años de esfuerzo, habían sido 40 años de cansancio, habían sido 40 años de dolor, 40 años de muerte, 40 años de cosas difíciles que enfrentaron. Pero también habían sido 40 años de ver la mano de Dios, de ver la provisión de Dios, de ver la protección de Dios. Hermano, déjeme decirle, 40 años son 40 años. Y después de todo este tiempo vagando, ya están a punto de entrar a esa tierra que Dios les había dicho 40 años atrás. Lo único que les estaba separando de esa tierra prometida era un río llamado el río Jordán. Antes de cruzarlo, el Señor les hace un último requisito. Como si usted y yo dijéramos: bueno, ¿qué no basta con 40 años? ¿Qué no eran suficientes ya 40 años de vagar, 40 años de caminar, 40 años de ese recorrido? Sin embargo, para el Señor había un último requerimiento que el pueblo tenía que cumplir, que el pueblo tenía que llevar a cabo. Y antes de cruzar, el Señor habla con el pueblo y les dice: es tiempo de santificarnos. Es tiempo de apartarse de lo malo. Es tiempo de una limpieza espiritual. Es tiempo de poner orden. Es tiempo de limpiar nuestra vida. Dios les había prometido maravillas. Dios les había prometido que Él estaría con ellos. Sin embargo, antes de cruzar, tenían que santificarse, tenían que limpiar su vida. Yo te vine a decir, iglesia, el Señor sigue siendo el mismo Dios. ¿Dices amén a eso?
El Señor tiene el mismo poder de ayer, de hoy y de siempre. El Señor está listo para sorprendernos con sus maravillas. El Señor tiene cosas buenas que darnos. Sin embargo, antes de todo eso, el Señor nos pide una cosa en esta tarde, y eso es santificarnos. Y eso es limpiarnos espiritualmente. Y eso es agradarle de todo corazón. Ahora Dios le dice al pueblo de Israel: santifíquense. ¿Cuál era la manera que el pueblo se debía santificar? ¿De qué manera el pueblo debía limpiarse? ¿De qué manera el pueblo debía estar limpio espiritualmente? Primero, el pueblo debía santificarse, número uno, valorando la presencia de Dios en medio de ellos. Valorando la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Antes de que el pueblo cruzara, Dios le dice a Josué: el arca del pacto debe ir primero. El arca del pacto, hermanos, era una caja grande de madera donde se guardaban ahí la vara de Moisés, donde se guardaban ahí unas cosas que Dios había puesto. Pero el arca del pacto, más que una caja de madera forrada de oro, el arca del pacto representaba la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Cuando la gente miraba el arca, esto simbolizaba la presencia de Dios. Así que, ¿qué es lo que Dios les está diciendo? Dios les está diciendo: deben valorar mi presencia. Y una de las cosas, iglesia, que usted y yo debemos tener siempre en cuenta es la presencia de Dios. ¿Dice amén a eso? Ahora, ¿qué es la presencia de Dios? Bueno, la presencia de Dios es la manifestación de todo lo que Dios es. Cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted está orando en su casa, en la iglesia, y cuando usted empieza a sentir algo inexplicable que está llenando su vida, algunos de repente lloramos, algunos levantamos las manos, empezamos a adorar y empezamos a alabar al Señor y empezamos a sentir algo, hermano, eso se llama la presencia de Dios. No la vemos, pero la sentimos, y cuando empezamos a sentir eso, tenemos que valorar la presencia de Dios. Siempre que nos congreguemos como iglesia, no es solamente para cumplir con 1 hora o 2 horas de servicio, es para que la presencia de Dios se manifieste. Dice amén. Por eso oramos, por eso cantamos, por eso predicamos, para que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces, iglesia, parece que atendemos todo menos la presencia de Dios. Y yo te vine a decir en esta tarde, iglesia, que debemos valorar la presencia del Señor, que debemos tener en alta estima la presencia de Dios. En todo momento y en todo tiempo debemos valorar la presencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta, debemos humillarnos a Él, porque Él tiene cosas grandes que darnos. Debemos tener en cuenta que Dios desea estar con su pueblo. La presencia del Señor está dispuesta a estar con nosotros. Un día Dios le dijo a Moisés: quiero que liberes a mi pueblo, quiero que tú seas el libertador de Israel, quiero que por tu mano Israel sea liberado de Egipto. Y Moisés habla con Dios, y Moisés no le pidió armas, Moisés no le pidió soldados, Moisés no le pidió otra cosa. Moisés le dijo: yo voy, pero te pido una cosa. Si tu presencia va conmigo, entonces voy. Pero si tu presencia no va conmigo, no voy. Hermano, la presencia de Dios está allí para guiarnos. Hay un poder grande en la presencia de Dios. Y yo te quiero animar, y yo te quiero invitar a que tú y yo valoremos la presencia de Dios. No vayas a ninguna parte, no hagas ninguna cosa si la presencia de Dios no va contigo. Porque cuando la presencia de Dios va contigo, Dios va al frente de ti, Dios va abriendo camino, Dios va derribando muros, Dios va rompiendo puertas, porque el que va delante de ti es poderoso. Por eso yo te invito a que le digas: Señor, quiero que tu presencia vaya
Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. La presencia de Dios está allí para fortalecernos, para animarnos, para romper todo aquello que nos está estorbando. Hay muchas cosas necesarias, hermanos, en la vida. Hay muchas cosas que debemos tener, pero hay algo sobre todo eso, que es la presencia de Dios. Y cada día usted y yo debemos decirle: Señor, necesito tu presencia. A donde quiera que usted vaya, la presencia de Dios con usted. Y cuando usted y yo respetamos la presencia de Dios, estamos limpiando nuestra vida, estamos santificando nuestra vida, porque la presencia de Dios nos trae convicción de que en aquellas áreas que no agradamos a Dios, el Señor empieza a limpiarnos y empieza a controlarnos. Así que debemos valorar la presencia de Dios. Pero también, hermanos, para santificarnos debemos honrar la palabra de Dios. No solo la presencia de Dios es importante, también su palabra. Cuando Josué habla con el pueblo, Josué le dice al pueblo: escuchen la palabra de Dios. No es que Josué iba a hablar, era que Dios había puesto en la boca de Josué un mensaje. Y Josué les dice: escuchen la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios debe estar en primer lugar en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. La palabra de Dios no es una opción. La palabra de Dios no es algo si queremos escuchar bien o si no queremos escuchar también. La palabra de Dios tiene instrucciones poderosas para nuestra vida. Si usted quiere mejorar en su vida como persona, ahí está en la palabra de Dios. Si usted desea tener éxito en los negocios que usted emprende, ahí está en la palabra de Dios. Si usted desea que su familia sea bendecida, ahí está en la palabra de Dios. Si usted desea que su matrimonio sea fortalecido, ahí está en la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos está en la palabra de Dios. Diga a tu vecino: está en la palabra. Y es el tiempo, hermanos, de honrar la palabra de Dios. Lo que usted escucha es la palabra de Dios. Y lo que debemos predicar es la palabra de Dios. Lo que debemos hablar es la palabra de Dios. Lo que cambia el corazón del hombre es la palabra de Dios. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras me alumbra. La exposición de tu verdad me ilumina. En los momentos más negros que vivamos, hermano, vayamos a la palabra de Dios. En las situaciones más difíciles, en los problemas más grandes que enfrentemos, vayamos a la palabra de Dios. Porque esa palabra nos va a beneficiar. Esa palabra nos va a ayudar, esa palabra nos va a sanar, esa palabra nos va a liberar, esa palabra nos va a animar y esa palabra nos va a fortalecer. Cuando usted y yo nos exponemos a esa palabra, el Señor empieza a limpiar en nuestra vida todo lo que no le agrada. En una ocasión el Señor decía: el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y si al pueblo le falta conocimiento, es por falta de palabra. Tenemos un pueblo que ahora no lee, escucha. Tenemos un pueblo que ahora no quiere escudriñar, quiere que alguien más le diga. Pero déjame decirte, iglesia, gloria a Dios por los evangelistas, gloria a Dios por los predicadores, gloria a Dios por los que escriben libros. Pero qué mejor es, hermano, hermana, cuando usted en la palabra de Dios encuentra respuesta y encuentra dirección. Por eso yo te vengo a decir, es el tiempo de ir a la palabra del Señor y empezar a actuar de acuerdo a la palabra. Es el tiempo de santificarnos en la palabra. El pueblo de Dios estaba listo para cruzar. El pueblo de Dios estaba listo para tomar lo que era de ellos. Pero el pueblo de Dios tenía que entender que debían honrar la palabra de Dios. Si querían las bendiciones, pero